Bien. Pues ya estamos transmitiendo y pues en este momento, hermanos, damos inicio al estudio. Va a comenzar mi hermano Jorge y pues cedo en este momento la palabra a mi hermano Jorge. Por favor, pastora de... Pues buenas noches y muchas gracias por la atención a este discipulado. Le hemos pedido ya en oración al Señor que nos prepare, que prepare nuestra voz para que pueda reflejar aquello que hemos de enfatizar o de dar a conocer del estudio de la palabra de Dios. Hemos recorrido ya el capítulo 26 del Evangelio de Mateo hasta llegar al versículo 36 y vamos a dar ahora el estudio centrados en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní y le hemos llamado Getsemaní lugar de oración al estudio de esta tarde. Getsemaní lugar de oración. Quiero orar junto con todos ustedes que me están escuchando para poder tomar el tema. Bendito Dios, este lugar de oración que es Getsemaní también se convierte en el lugar de oración de cada uno de nosotros que estamos en este discipulado que está impartiendo el Espíritu Santo a través pues de los siervos y siervas escogidos, pero también importante es el discipulado de los discípulos, o sea, cada uno de ustedes que ha venido y que va a escuchar este comentario dado con mucho amor y con mucha entrega por los siervos y siervas que el Señor ha escogido para este propósito. Señor, te pedimos que tu Espíritu siempre esté con nosotros y nos fortalezca. No queremos, Señor, fallar, no queremos estar en una actitud inadecuada, Señor, que seas tú con nosotros, en nuestra vida, Señor, que te hemos entregado y que tú en nosotros estamos viviendo. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a empezar por hablar del nombre Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní? ¿Qué significa? Pues en hebreo, Getsemaní significa lugar de aceite. Y puesto en castellano, en nuestro idioma, es lugar donde hay una prensa para pues extraer el aceite de oliva. Es el olivar, lugar de cosecha y de siembra de la oliva, los olivos que tardan muchos años y pues se piensa y se dice que todavía hay olivos de el tiempo de Jesús en ese lugar. Es una planta muy generosa y allí acostumbraba Jesús con los discípulos reunirse cuando estaban en Jerusalén. La propiedad de ese huerto es discutible, pero sí se sabe que era de propiedad privada, no era un lugar público, era de propiedad privada. Y quizás también se supone que pertenecía a la familia de María, la madre de Juan Marcos. No está en la escritura que así fuera, pero la tradición lo dice, que ese huerto del olivar de Getsemaní pertenecía a una familia conocida por Jesús. Esto puede entenderse y por eso él se sentía en mucha confianza de estar allí,
de estar allí. Y pues ya era conocido por los discípulos, era ya llevado al terreno espiritual, era el escenario, se convirtió en el escenario de la lucha final del Señor Jesucristo con Satanás, lucha que concluyó en la cruz del Calvario eh, y concluyó triunfante. Podemos hacer una remembranza bíblica. Existió en la palabra de Dios y nos ha sido descrito otro huerto, muchos, cientos, miles de años antes, el huerto del Edén, donde también se dio una lucha de un hombre con el mismo Satanás. Solamente que en el huerto del Edén, pues el hombre, Adán, fue derrotado, fue derrotado. Maní por el hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero aquí como hombre él estaba librando la batalla. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y nos debe de acompañar en el análisis del pasaje y de todos los pasajes. Jesús vino como hombre, el Hijo del Hombre, él mismo se definía para hablar de esta etapa de su vida. La ubicación, pues podríamos hablar de que está a 50 metros al este del Cedrón. ¿Y qué era el Cedrón? Pues el Cedrón era un arroyo y valle que separa a Jerusalén del Monte de los Olivos. Este arroyo, que podía ser muy profundo en la época de Jesús y de los reyes de Israel, este arroyo pues llevaba un cauce hasta el mar Muerto. Ya en esa parte se le llama Wadi en Neir, Wadi en Neir, el arroyo del Cedrón. Pasaba mucha agua por ese arroyo. Hay el antecedente que David cruzó ese arroyo y lo mismo Jesús. David lo cruzó cuando iba perseguido por su hijo Absalón. Vamos a decir, derrotado, lo cruzó David, triste, pero no vencido. Igualmente Jesús lo cruzó. Hay un puente, había un puente. Ahora ese arroyo ya está cubierto por tierra. Muchos metros de tierra ya no existe, pero todavía la tradición marca el lugar donde pasaba el arroyo del Cedrón. Como antecedente podemos citar la oración que Jesús realizó en el aposento alto antes de ir al Monte de los Olivos. No la hemos visto en Mateo porque no está en Mateo. Esa oración importante, muy importante, está en Juan 17, capítulo 17. Yo no quisiera que la, la leyéramos, si tú quieres leerla en tu casa, ten en cuenta que esa oración la narra Juan y sucedió un poco antes de que ellos partieran hacia cruzar el arroyo del Cedrón, el puente y llegar al Getsemaní, lugar lagar de aceite, prensa de olivos. Lo importante, además de la oración, es que Juan en su evangelio menciona que Judas conocía el sitio donde entregaría al Señor.
pues Judas al ser parte de los discípulos había estado en ese lugar varias veces. Por lo tanto, él sabía que hacia allá se iban a dirigir y por lo tanto la entrega del Señor se llevaría a cabo también en ese lugar. Vamos a leer la porción que me toca en Mateo 26, del versículo 36 al 38. Te pido que abras tu Biblia, Mateo 26, 36 al 38. Es breve, pero muy profunda la porción. Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, angustiarse en gran manera. Versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Se entristeció, Jesús se entristeció. Y lo primero que nos manifiesta esta tristeza de Jesús, este Jesús que se entristece, es su humanidad. Muchos que no han entendido, no quieren entender y le asignan a que Jesús, pues como Dios, pues pasó por todas estas cosas sin mayor problema. No, él era humano y en su humanidad él enfrentó estas circunstancias tan especiales porque era un momento y era un momento especial. En otras circunstancias podemos ver su humanidad, por ejemplo, cuando estuvo triste ante la tumba de Lázaro, dice que Jesús lloró, Jesús lloró. En otros pasajes, pues él se compadeció de enfermos y de endemoniados, se compadeció profundamente de, pues, diferentes escenas que ya hemos estudiado. Mostró su humanidad, pero llevada a la misericordia, al amor, a la ayuda. Jesús siempre obró con sentimientos que podemos tener tú y yo, sentimientos humanos. Por eso Él es nuestro maestro, por eso nos podemos identificar con Él, porque tenemos esos sentimientos, porque estamos en una batalla que Él enfrentó y triunfó, y Él pues abrió brecha, abrió el camino que nosotros hemos de caminar. Aquí vemos tres niveles. El primer nivel es que dejó a 8 discípulos. Vamos a hablar de su círculo exterior. 8 discípulos, el círculo exterior, de los que lo rodeaban. Después tomó a 3 que pues se entiende que era su círculo íntimo: Pedro, Jacobo y Juan. A los 8 discípulos no les ordenó nada más que permanecieran allí y que estuvieran atentos porque iba a orar. No abrió su corazón a los 8 discípulos. Solamente les pidió con amabilidad que estuvieran atentos, que permanecieran allí. Sin embargo, al círculo íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, sí les ordenó, les abrió su corazón, les dio las razones
de hacer lo que tenían que hacer. Entonces, pues fue una orden. ¿Cuál era la orden? Pues les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Qué les dijo? Quedaos aquí, velad conmigo. Vamos a la orden. Dios le guarde y buenas noches. Sí, sí quieren desconectar los micrófonos porque se está oyendo. Les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. No vamos a analizar o a culpabilizar que si cumplieron o no cumplieron. Si no cumplieron, pues no estaban preparados, no lo esperaban el tipo de batalla que se estaba librando allí. Su mente los traicionó y es que el nivel de la lucha que se estaba librando, como ya lo definimos al principio, el escenario de la lucha final de Cristo con Satanás, lucha que concluiría en la cruz, pues estaba tomando unos niveles de batalla muy, muy fuertes, tremendos. Vamos a analizar también qué significa lo que les pidió, velad conmigo, velad conmigo, pues que permanecieran en vigilia, o sea, despiertos, que su presencia mostrara empatía con sus sufrimientos. Eh, Velad conmigo significa estar atentos a lo que está sucediendo, poner todos los sentidos en ello, estar mostrando apoyo hacia la persona, tratando en lo posible de sentir lo que esta persona estaba sintiendo y el tipo de sufrimientos y de retos que estaba enfrentando. Eso les pidió hacer, que velaran con él, que se identificaran con él. Y les habló del ambiente que él estaba viviendo. Ya pasó del nivel, ¿verdad?, de sufrimiento. Aquí también vemos tres niveles de sufrimiento. Primero, el sufrimiento que te lleva a orar. A veces estamos orando en un nivel, pues un tanto superficial. Hay preocupaciones, hay algún tipo de angustia y oramos. Pero hay otros niveles y Jesús los recorrió todos. El segundo nivel es entristecerse y angustiarse. Miren, a veces somos queremos resolverlo todo y opinar sobre todo y decir, pues ya no te preocupes, ya oraste, ya mira, ya esto, Dios lo va a arreglar. No, el Espíritu Santo te puede estar llevando a un nivel profundo de oración donde tus sentimientos, como aquí que él se empezó a entristecer y angustiar, y de esto fueron testigos, pues los del círculo íntimo, no los del círculo exterior, sino los del círculo íntimo, fueron testigos de que él estaba en un estado pues especialmente intenso, entristecerse y angustiarse. Y hay un nivel más allá de este nivel, sentir que la muerte está cerca, sentir que la muerte está cerca. Y miren, ahora que vamos a sacar algunas conclusiones, tengamos muy presente este pasaje, porque sí he de decir que como hijos de Dios, como discípulos de Jesús,
Él nos mostró un camino y nos está preparando para el camino que hemos de enfrentar. Y Él lo cursó primero, Él lo caminó primero. Concretamos, ¿qué les pidió? Velad conmigo, vigilia, presencia, empatía con sus sufrimientos. No avanzo más en la lectura de la Biblia, pero sí voy a sacar en el tiempo que me queda unas conclusiones de esta etapa. Los tiempos le pertenecen a Dios. Se llama tiempos kairos, no cronos, kairos. Y los establece Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y lo estableció Dios para la vida de su Hijo. El tiempo kairos de Dios había llegado al momento de emprender la lucha final. No se podía posponer, no se podía prolongar y no se podían buscar atajos. Yazaret va a hablar un tanto de estos temas. Cuando Dios establece su tiempo kairos para nuestra vida, más vale aceptarlo como Dios lo propone, más vale vivirlo como Dios lo está proponiendo, porque de esa manera el Señor nos está dando los recursos espirituales para salir avante. Jesús en su humanidad se enfrenta a un ser espiritual poderoso. Hay alguien que dice mucho más poderoso que él. No, yo nada más digo, Jesús en su humanidad se enfrenta a un ser espiritual poderoso. Simplemente porque uno era humano y otro era espiritual, pues era una lucha desigual. Por naturaleza era desigual. Punto número 3. El Señor Jesús, nuestro amado, el Señor Jesucristo, triunfa por medio de la humildad y la misericordia del Padre. En esta lucha, que era desigual, y lo hemos entendido por qué era desigual, sin embargo, Él emprende el camino correcto. Vamos a Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 es una cita fundamental en todo. No nada más lo que pasó con Jesús. Es una cita fundamental para que podamos librar las batallas de nuestra propia vida. Porque para eso es la escritura. No es un tratado frío. No, es un manual de supervivencia, es un manual para triunfar en el camino que el Señor nos ha propuesto. Y dice Hebreos 5:7, dije 8, ¿verdad? Pero es 7. 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque el pasaje da para más y tiene muchas enseñanzas, yo quiero centrarme nada más en el versículo 7. Y lo voy a repetir, lo voy a volver a leer. ¿Por qué? Pues porque es el camino, el único camino que todos nosotros tenemos para cursar la vida que el Señor nos da siendo ya sus hijos, discípulos de Jesús. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte,
fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí no solo hablamos de la muerte física, sino implicaba más. O sea, Jesús no vino a este mundo para ser derrotado, para no cumplir el programa del Padre. Él vino a triunfar, él vino a salir avante. Iba a haber grandes luchas, el Padre lo sabía, Jesús lo sabía, porque las iba a librar en la humanidad, porque iba por medio de esa lucha librar a la misma humanidad. Y esto tiene pues mucho que ver en el resultado de esta lucha. Ya vimos que él la emprendió en humildad. ¿Por qué en cierto modo llegaron a fallar en ese episodio algunos de los discípulos? Pues porque querían librarla en su fuerza y no en humildad. Cristo la libró en humildad. Él sabía que de no pedirle al Padre con grandes súplicas y clamor, no había más camino para él. La opresión era tan grande en ese huerto, en esa oración, que él ya sentía la muerte muy cerca. Tan es así que en otros evangelios habla de que sudó sangre y sudar sangre, los médicos, pregúntale a algún médico qué significa el paso anterior a la muerte, cuando ya las membranas que protegen la sangre y los líquidos, los fluidos, están distendidos y la sangre empieza a fluir por donde no debe. Cristo sudó sangre en ese momento. Gotas de sangre con sudor caían en la tierra del huerto. El primer lugar donde cayó la sangre de Jesús fue en el huerto de Getsemaní, por la lucha tan tremenda que se estaba librando. Ahora puedo decir que la meta no era para su beneficio. La meta de librar ese momento no era para beneficio propio, sino para cumplir la justicia de su Padre y salvar a aquellos de la humanidad que creyeran en él. Cumplir la expiación que el Padre demandaba por los pecados. Su meta era cumplir la justicia de su Padre. Y él iba a poner todo su empeño, toda su humanidad y toda su humildad para cumplir ese propósito. En primer lugar, la justicia del Padre y por lo tanto la expiación de aquellos en la humanidad que creyeran en él, la expiación de los pecados. Concluyo con esta última reflexión. Todos hemos de caminar ese camino, excepto una generación que se va a ir sin morir. Cuando Cristo venga, no para su segunda venida, pero sí para llevarse a su iglesia, a aquellos que son suyos por la fe. Pero excepto esa generación, todos hemos de caminar ese camino. Y reflexionemos esto. Por gracia, Él ya fue adelante de nosotros y triunfó sobre la muerte. Cuando nosotros nos toque caminar ese camino, y será igual de impresionante. Todavía no hay ninguno que se haya ido y regresado y nos platique qué significa morirse y los temores y las luchas que hay al enfrentar la muerte. Todavía ninguno, aunque hay muchos que hacen novelas y ganan dinero inventando historias de que ya fueron y vinieron y cruzaron la muerte. No es cierto.
podemos estar ciertos de que es un momento difícil, retador, para el cual nos estamos preparando, pero, y este es el gran pero, a nuestro favor. Él ya lo recorrió, Él ya triunfó y Él está vivo por la eternidad. Triunfó sobre la muerte. Pues dejamos las reflexiones de estos 3 versículos con una confianza y con algo que nos deja la palabra de Dios. Y con mucha confianza también le dejamos a Yazaret la palabra para que ella desarrolle el tema que está en la palabra más explícito en diferentes áreas pues del enfrentamiento y de la lucha espiritual. Adelante, Yazaret, Sí. el Señor está contigo. Bueno, hermanos, continuamos con la lectura. Me voy a ir al versículo de Mateo 26, versículo 39 en adelante. Ajá. Y dice la palabra del Señor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y hasta ahí, queda un versículo pendiente. Y bueno, hermanos, en estos versículos que continúan de este pasaje, hay como 12 escenarios que se alternan, ¿verdad? Por un lado está que Jesús se va, dice, yendo un poco adelante, o sea, cuando les pidió velad y orad, él se fue más adelante de donde ellos estaban y Jesús comienza a orar a su Padre. Y por otro lado está el otro escenario, que qué es lo que sucede con los 3 discípulos que quedan atrás. Ajá. Y bueno, podemos ver que se quedaron dormidos. Entonces, por una parte está este deseo intenso y desinteresado de Jesús de hacer verdaderamente pues la voluntad de su Padre, incluso hasta el punto de que él sabe que se va a convertir en pecado a fin de poder salvar a los pecadores, ¿verdad? Y vemos que él tiene esa determinación de orar para poder hacer frente a esa tentación que se le venía encima, porque vemos que comienza una lucha espiritual, ¿verdad? No, más allá de su sufrimiento, de sus sentimientos, Satanás mismo está haciéndole pues batalla, ¿verdad? En su humanidad, como ya lo comentó mi hermano Jorge. Y por otro lado, también vemos en este escenario, hermanos, esa indiferencia, esa incapacidad de los discípulos de velar y enfrentar juntamente con Jesús, pues ese peligro que Jesús estaba a punto de atravesar. Esa incapacidad de poderse poner a orar e interceder pues a favor de su Señor, ¿verdad? De Jesús. Entonces, mientras Jesús, entendiendo el poder del enemigo, ¿verdad? Que ya dijo el pastor, que es un poder que era más fuerte, ¿verdad? Porque era espiritual y él estaba en una condición humana, pero Jesús, entendiendo el poder de este enemigo, él se retira a orar. Y entonces él le pide a los discípulos, más que una petición, era una forma, porque les dice,
les dice que para que no entren en tentación, o sea, les dice, si quieren permanecer firmes ante este ataque que vamos a tener, ¿por qué ellos iban a ser atacados? Claro que sí, porque estaban cerca de Jesús, simplemente por eso. Y Jesús dice, si quieren librar esta batalla, tienen que orar. Pero ellos se durmieron, ¿verdad? Se retiraron a dormir. Entonces dice que se va Jesús y se postra sobre su rostro y empieza a orar al Padre, ¿verdad? En el versículo 42. Y entonces Jesús constantemente llamó a Dios su Padre, ¿verdad? Pero en esta ocasión, hermanos, en esta palabra que relata y que deja escrita Mateo, dice que lo llamó Padre mío. Esto indica, hermanos, o sea, una palabra tiene mucha relevancia. Esto indica que estaba Jesús intensificando la intimidad, que él necesitaba una intensidad de intimidad, a pesar de que él era Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios estaba en una condición de hombre y él necesitaba una intimidad intensa con el Padre. Y mientras Satanás más trataba de alejar a Jesús de hacer la voluntad y de cumplir el propósito de su Padre, pues Jesús más íntimamente se acercaba a buscar la presencia de su Padre. En el Evangelio de Marcos, solo lo voy a mencionar, ¿verdad? Marcos 14:36, lo buscan si quieren en casa, pero ahí Marcos añade una cosa que no narra Mateo, y es que le dice Abba Padre, que se refiere al Padre, le dice Abba Padre. Y sabemos que Abba es una palabra que expresa pues mucho cariño, que es como equivalente a un papito, ajá. Y entonces Jesús implora al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Al pedir si es posible, Jesús no preguntaba si escapar de la cruz estaba dentro de la esfera de posibilidad. Ajá, ahorita que voy a explicar eso. O sea, él sabía que él podía verse alejado de la muerte en cualquier momento que él eligiera. O sea, si fuera porque expresara una posibilidad de librar la cruz, pues Jesús lo pudo haber hecho desde muchísimo antes. Porque en Juan capítulo 10, anótenlo hermanos, por favor, versículo 17 al 18, Jesús mismo explicó. Él dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él dice, a mí nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, hasta ahí no era, esta petición no era como buscar un escape a la cruz. Ajá. El Padre había enviado al Hijo a la cruz, pero no fue obligado. Jesús fue voluntariamente. Entonces, lo que Jesús está preguntando era si evitar la cruz era posible dentro del plan y el propósito redentor del Padre. No fuera de una de miles posibilidades que pudiera haber en el mundo, no, sino dentro del plan, como dijo el pastor Jesús, y no se guiaba en base al tiempo cronos, ajá, sino en base a los tiempos establecidos por el Padre, que son muy diferentes, porque los tiempos del Padre y la misión y el tiempo para que Jesús fue guardado hasta ese momento correspondía con el tiempo perfecto del Padre. Entonces lo que Jesús solo está diciendo es si era dentro del plan redentor, ¿verdad? Del Padre. No para escapar, no para evitarla, no. Pero si era una realidad, hermanos, que Jesús temía a la copa que estaba a punto de beber. O sea, Jesús se iba a convertir en pecado, el inmaculado Hijo de Dios se iba a convertir en pecado, sin él haber pecado, para poder darnos ese perdón de pecados, ¿verdad? Y eso sí ponía, es lo que tenía Jesús en ese estado tan intenso de tristeza, de agonía, ¿verdad? O sea, esa agonía de convertirse en pecado estaba volviéndose insoportable para el Hijo de Dios.
Y entonces le pregunta en voz alta al Padre si podría haber otra manera de liberar del pecado a los seres humanos. Y podemos ver, hermanos, que esta copa, porque Jesús dice, si es posible que pase esta copa, en muchas partes del Antiguo Testamento, como en Salmo 75:8 o en Jeremías 49:12, habla que la copa representa la ira y el juicio de Dios. Como una copa que se bebe. Y esta copa que Jesús se refiere, simboliza el sufrimiento, pues que él iba a soportar en la cruz. Y era la copa de la furia de Dios descargada contra todos los pecados de la humanidad, los cuales iban a ser puestos sobre la persona de Jesús como ese cordero expiatorio, como ese sacrificio de expiación perfecto una vez y para siempre de Dios, ¿verdad? Entonces, como siempre ocurrió con Jesús, la cuestión determinante era la voluntad de Dios. No lo que Jesús sintiera, pensara, quisiera, sino la voluntad de Dios, porque él dijo, siempre él se refería, podemos ver en Juan 12:49, él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que me envió, ¿verdad? Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir, de lo que he de hablar, de lo que he de hacer. Entonces, siempre para Jesús, algo determinante para actuar era lo que su Padre quería. Por eso él expresa de modo sumiso, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, hermanos, este conflicto entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere deja ver la realidad de este hecho asombroso de que Jesús estaba siendo tentado realmente. Él era el Hijo de Dios, pero él estaba en esa condición humana, verdaderamente estaba siendo tentado. Y quiero que vayamos a Hebreos también, hermanos, vamos a tocar esta cita. Capítulo 4, versículo 15. También nos vamos a ir a Hebreos. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, él fue tentado, estaba siendo tentado realmente, pero sin pecado, porque además era incapaz de pecar, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor, después de hacer esta petición, regresa a donde están los 3 discípulos, ¿verdad? Los encuentra durmiendo. Y aunque quizá no era, hermanos, un escenario inesperado, porque recordemos que Jesús desde la cena ya les había dicho, ¿verdad? Que pues se iban a escandalizar, y él ya había dicho, como mucha, Pedro le dijo que lo iba a negar. Hasta cierto punto no era como inesperado, ¿verdad? Pero ese descubrimiento, descubrir que a pesar de todas las cosas que Jesús ya les había dicho, de que los estaba alertando, que se pusieran a velar, que se pusieran a orar, y ellos simplemente hayan dejado caer en el sueño, pues sí contribuyó en gran medida a ese dolor y a la angustia que Jesús sentía, ¿verdad? Porque eran sus cercanos, pero sus cercanos lo habían abandonado. Y él estaba en su condición de hombre dando la batalla solo. Con su padre, claro que sí, pero pues quizás sí esperaba, ¿verdad?, que sus discípulos, sus cercanos, hubieran comprendido, pero decía el pastor, y es cierto, no tenían en ese momento la capacidad quizá de comprender el alcance de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿verdad? Y bueno, seguramente pues Jesús no se sorprendió porque él estaba perfectamente consciente de la debilidad de ellos. Él ya se los había dicho, ¿verdad? Que incluso esa falta de carácter se iba a manifestar en que iban a huir cuando les dijo, muchos se van a escandalizar, ya se los había dicho con antelación. Pero saber lo que iba a pasar,
pues no alivió ese dolor causado en Jesús porque de que sus discípulos no fueran suficientemente sensibles o empáticos o no tuvieran el suficiente cuidado para velar y orar con Jesús, pues en sus últimas horas de vida, ¿verdad? Así como estos discípulos, cuando Jesús se transfiguró, también dice que estaban dormidos. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del monte de la transfiguración? Juan, Pedro, Jacobo estaban también durmiendo en el momento del mayor conflicto espiritual de la historia del mundo. Y entonces, hermanos, esta situación, pues nos da a entender que ellos fueron ajenos a la aflicción y a la necesidad de su Señor. A pesar de que Jesús ya les había advertido que lo abandonarían, que Pedro lo negaría, ellos no sintieron la necesidad de estar alerta y mucho menos de buscar fortaleza y protección en Dios. Hermanos, que tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Porque hoy es solo por el Espíritu Santo, ese regalo maravilloso del Espíritu Santo, que Él, aunque a veces nosotros no podamos, Él está orando por nosotros, como dice Romanos 8, del 26 al 27, que Él ora por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que agradecer. Y dice Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Entonces, probablemente era muy noche, ya pasaba quizá de medianoche y podríamos decir era comprensible la necesidad que tenían de dormir a esa hora. Ajá. Jesús y los discípulos habían tenido ya un largo día lleno de muchos sucesos, acababan de terminar la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, y quizá para llegar al Monte de los Olivos habían caminado a lo mejor kilómetros, ¿no? 2 kilómetros, 1 kilómetro, no sé, pero habían recorrido un gran trayecto desde el aposento alto hasta el Monte de los Olivos. Entonces, bueno, podríamos decir el sueño, pues era comprensible. De hecho, el Evangelio de Lucas, hermanos, él dice que los discípulos durmieron a causa de la tristeza, ¿no? Y Lucas era como médico, desde su perspectiva médica, a lo mejor justifica esta acción, ¿no? Que el sueño muchas veces es como un medio de escape. Quizás sí comprendían estos discípulos, pero al no tener la capacidad de aceptar todo lo que venía adelante, pues ellos prefirieron dormir o cayeron en ese letargo, ¿verdad? Pero incluso esa razón no excusa el que no tuvieran ellos control en ellos mismos, ¿verdad? Entonces, no creyeron por completo las predicciones que Jesús ya les había hecho en cuanto a que iba a morir, a que sufriría, a que lo abandonarían. Ajá. Y tal vez tampoco querían creer esas cosas. Ellos no querían creer que su Señor iba a morir en manos, pues, de esos religiosos, ¿verdad? Si ellos hubieran aceptado las palabras de Jesús, tal como Jesús se las dijo, sus mentes, sus emociones, quizá habrían estado más ejercitadas como para que se quedaran dormidos, pero no fue así, ¿verdad? Y si como hizo Jesús y como los animó a hacer en oración, ellos hubieran buscado la ayuda del Padre, pues no solo hubieran permanecido despiertos, sino que habrían recibido fortaleza y el valor espiritual que necesitaban con tanta desesperación. Entonces, Jesús les dice, ¿verdad? No les reprocha, pero sí les hace una pregunta. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. El corazón del Señor, pues, debió de haberse destrozado, puesto triste, de por sí ya estaba triste. Considerando las circunstancias, pues este reproche verdaderamente fue suave, ¿no? Más que un regaño muy, muy severo, fue muy blandito.
Y pues el propósito de Jesús no era avergonzarlos, ¿verdad? Pero él sí quería que le prestaran atención, él quería fortalecerlos y enseñarles la necesidad que tenían en ese momento de ayuda divina. O a lo mejor podríamos decir, bueno, ellos no la necesitaban, pero Jesús quería que ellos clamaran al Padre como ya les había enseñado a orar, como ya les había enseñado durante todo su caminar a acercarse al Padre, y confiaran en Él y pidieran su provisión y pidieran la ayuda también para su Señor, pero no ocurrió. Y les vuelve a implorar, velad y orad para que no entréis en tentación. Estas palabras, hermanos, estos verbos, velad y orad, son imperativos presentes, y esto conlleva esta idea de una acción continua, o sea, que indica como que estén alerta y estén orando. La necesidad espiritual de velar, hermanos, no es ocasional, sino es una necesidad constante. Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos que tuvieran suficiente discernimiento para saber que estaban en una guerra espiritual y que debían estar preparados por Dios para resistir esa adversidad. Jesús les estaba advirtiendo el peligro de tener confianza en sí mismos, porque ese peligro de tener confianza en sí mismos vimos que Pedro la tuvo. No, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Si es necesario, yo mismo voy a poner mi vida por ti. Pedro estaba tan confiado en sí mismo, y Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar, aguas, no estés confiado en ti mismo, ve y busca la protección, la fortaleza de Dios, ¿verdad? Porque tener confianza en sí mismo produce un adormecimiento espiritual. La única forma de evitar ser tragados, ser devorados, ser alcanzados por la tentación, hermanos, es estar conscientes de que Satanás, que es nuestro enemigo, es astuto. Y decía el pastor, y es un enemigo fuerte. No se trata solo de ir a nuestro Padre Celestial en oración cuando ya estamos bajo ataque, sino que debemos orar anticipando la tentación venidera. Y quizá, hermanos, en esa noche, Pedro, Juan, Jacobo aprendieron una dura lección, y podemos ver que sí lo aprendieron, porque más adelante Pedro escribe en su carta, en Primera de Pedro 5:8, y él dice, y él mismo aconseja, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Después en segunda de Pedro 2:9 vuelve Pedro a escribir, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Y entonces, en esa dura noche, pues lo tuvieron que aprender, ¿verdad? Quedaron aletargados, se durmieron, y más adelante, pues sí lo lograron comprender, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo, pero fue una lección, yo supongo que muy dura, ¿verdad? Para ellos. No podemos vencer a Satanás o a nuestra carne con nuestro propio poder. Y corremos el riesgo de caer en una grave tragedia espiritual cuando creemos que sí podemos hacerlo. Hermanos, cuando un atalaya, un soldado, un observador militar está vigilante para ver al enemigo, si llega a aparecer el enemigo, ¿verdad? Ahí en su trinchera o cerca de donde esté, él no va solo a enfrentarse en batalla con el enemigo, él simplemente informa lo que vio. Acabo de ver, y va con su superior y dice, acabo de ver a un enemigo, y deja el asunto en manos de un oficial al mando. Del mismo modo, hermanos, los creyentes no debemos de tratar de pelear con el diablo, sino que debemos de inmediatamente huir de él e ir a la presencia del Padre Celestial. Porque Jesús enseñó en Mateo 6:13, y ya lo estudiamos, ¿verdad? Que debemos orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y así como Jesús, hermanos, reconoce aquí hacer lo correcto,
Es difícil a menudo porque aunque el espíritu a la verdad está dispuesto, dice Jesús, la carne es débil. Una persona regenerada, ¿verdad? Que ha sido transformada a través del Espíritu Santo, que ama de verdad a Dios, tiene un deseo de justicia. Y así como Pablo enseña, ¿verdad? Pueden afirmar que auténticamente quieren hacer lo bueno. Pero también Pablo escribió en Romanos 7, no lo vamos a leer, pero lo pueden estudiar, 7:24. Pablo también decía que la carne no redimida, ¿verdad? No practica lo que el espíritu regenerado quiere que haga. Ajá. Y decía Pablo, miserable de mí, porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se contesta a sí mismo esa pregunta. Y él dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, la única fuente de victoria, hermanos, en nuestra caminar con Cristo, en nuestra vida de fe, es el poder de Jesucristo. El hecho de que Jesús vino otra vez y los halló durmiendo, entonces indica que los discípulos se volvieron a dormir incluso después de que Jesús los hubiera despertado y los hubiera amonestado. O sea, los ojos de los discípulos estaban cegados de sueño. Y como no buscaron la ayuda del Padre, pues ellos se hallaron impotentes incluso de permanecer despiertos. Y mucho menos pudieron orar, ¿verdad? Mucho menos pudieron ofrecer intercesión por su maestro o brindarle consuelo. Y entonces, después de encontrar por segunda vez durmiendo a los discípulos, Jesús los deja nuevamente, se va de nuevo y ora por tercera vez. A pesar de que los evangelios no indican, hermanos, de una forma específica, pues es posible que Jesús tuviera como 3 sesiones de oración, como 3 oleadas, por así decirlas, específicas de ataque, porque en cada oración que él iba y venía, él decía que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Porque estaba ese ataque, esa tentación de no vayas, no vayas, libra la muerte, tú eres el Hijo de Dios, así como ocurrió en el desierto. Así como en el desierto Satanás necesitó 3 intentos para agotar esa malévola estrategia contra el Hijo de Dios. Cada vez Jesús padeció un tormento más extremo en el alma, pero también cada vez Jesús respondió con absoluta resolución de hacer la voluntad de su Padre. Después del tercer ataque, el Señor dijo las mismas palabras a su Padre, es decir, hágase tu voluntad. Y entonces, en estas oraciones, hermanos, que nos relata este pasaje de Mateo, como en todas las demás que Jesús hizo, Jesús nos ofrece un ejemplo perfecto para todos aquellos que lo seguimos. No solo aprendemos a enfrentar la tentación con oración, sino que aprendemos que la oración, hermanos, no es un medio para torcer la voluntad de Dios a nuestra voluntad, sino que debemos someter nuestras voluntades a la de Él. Porque si Jesús sometió su voluntad perfecta a la del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos someter nuestra voluntad imperfecta a la suya? La oración verdadera, hermanos, es ceder a lo que Dios quiere para nosotros y de nosotros, sin importar el costo. Y orábamos el día viernes con mi hermano Jorge, ¿verdad? Y decíamos, muchas veces no queremos pagar el costo. La iglesia de Dios no quiere pagar el costo. Pero a veces, o más bien la oración verdadera, es ceder a lo que Dios quiere para nosotros sin importar el costo, aunque el costo sea incluso, hermanos, la muerte. La naturaleza o el carácter de nuestra oración frente a la tentación debería ser clamar al Señor pidiendo su fortaleza para poder resistir ese impulso de rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Podemos estar seguros de que mientras más sinceramente tratemos de hacer la voluntad de Dios,
más seriamente Satanás va a tratar de alejarnos de ella, tal como lo hizo con Jesús. Y al igual que Jesús, nuestra respuesta debe de ser determinación absoluta y resuelta de acercarnos cada vez más a Dios. Después de la tercera vez de súplica, Jesús sale victorioso, hermanos, y Satanás fue vencido. El enemigo de su alma fue derrotado y Cristo permaneció ileso en perfecta armonía con la voluntad de su Padre, tranquilo y sumisamente dispuesto a sufrir y a morir. Y en esa muerte fue preparado para llevar sobre sí mismo los pecados de todo el mundo. Entonces, si el mismo Hijo de Dios necesitó clamar al Padre Celestial en momentos de tentación y prueba, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacer lo mismo? Y esa fue la lección que él quería, ¿verdad? Que los 11 y todos sus demás discípulos después de ellos aprendieran. Después de esa tercera sesión de oración, Jesús les dijo, duérmanse ya, descansen, ¿verdad? No sé si fue como ironía, pero después de esos dos reproches de que los amonestó 2 veces, diciéndoles que velaran, que oraran, pues ellos siguieron durmiendo, ¿verdad? Sus ojos aún estaban cargados de sueño. ¿Por qué? Porque el reino natural en el cual ellos estaban, que no comprendieron, ¿verdad? Ese reino natural, las circunstancias naturales los controlaban, no el espiritual. No estaban controlados espiritualmente, sino por su carnalidad. Estaban tan totalmente sometidos a la carne y a sus propias necesidades que fueron indiferentes a las necesidades en ese momento, pues de Jesús. Incluso fueron indiferentes a sus propias necesidades, porque Jesús les había advertido, ¿verdad?, que estaban a punto de ser abrumados por el temor de perder incluso sus propias vidas, incluso de avergonzarse de Cristo. Y en lugar de seguir el ejemplo de Jesús, de batallar en oración, de ir y postrarse en el piso, ellos estaban durmiendo. Jesús estaba entonces enseñando a los discípulos que la victoria, hermanos, espiritual es de aquellos que permanecen alerta en oración y que dependen de su Padre Celestial. El otro lado de la lección, la cual los discípulos y principalmente estos 3, Juan, Pedro, Jacobo, aprendieron primero, fue que la confianza en sí mismos y la falta de preparación son el camino a una derrota espiritual segura. Hermanos, termina este pasaje, Mateo 26, 45 y 46. He aquí, y termina Jesús, sale Jesús después de esas 3 veces que va a orar, y dice, aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La frase he aquí se usa para llamar la atención hacia algo. Mientras Jesús entonces regresaba a donde estaban los 3 discípulos, los hombres que iban a arrestarlo ya estaban a la vista. Entonces, es más, llegaron mientras Jesús todavía estaba hablando. Y cuando se acercan, hermanos, Jesús puede distinguir a esos soldados romanos. Pero también había alguien, ¿verdad?, que pudo ver muy bien. Y era a Judas. Judas, que era quien lideraba todo ese ejército que venía consigo. Y con gran tristeza Jesús exclama, he aquí ha llegado la hora. Y no estaba triste porque no quisiera enfrentar la cruz, sino que él estaba a punto de convertirse en pecado. Y entonces su tristeza se hizo más difícil porque sus amados discípulos no iban a estar a su lado mientras él lo había dado todo por ellos, ¿verdad? Pero, sin embargo, con mucha fortaleza, en contraste con la debilidad de los discípulos, el Hijo del Hombre, Jesús, se sometió de una manera misericordiosa a ser entregado en manos de pecadores. No había nada más que Jesús necesitara hacer y nada que los discípulos estuvieran dispuestos a hacer. Por lo tanto, el Señor dijo, levántense y vamos y ved,
se acerca el que me entrega. Entonces, en lugar de Jesús estar debilitado, de estar impedido por la tristeza, Jesús se hizo más fuerte y con mucha resolución, en lugar de esperar que sus enemigos vinieran a él, Jesús salió a su encuentro. Jesús, con ese valor, esa resolución, esa fortaleza que él adquirió en ese monte, en esa oración, Jesús había realizado el acto definitivo y final de compromiso con su Padre Celestial. Y Jesús sabía que él lo iba a resucitar de los muertos al tercer día, ¿verdad? Entonces, vemos en Hebreos 12:2 que dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Entonces, debido a que Jesús resistió toda táctica y toda tentación de Satanás, Satanás huyó de él esa noche. Y de igual manera va a huir de todo creyente que lo resista en el poder de Dios. ¿Cuál es nuestro poder? ¿Cuál es la fuerza de nuestro poder, hermanos? Dios. Cuando venga la tentación, no intentes luchar con el enemigo. Tienes que ir al Padre. Tienes que ir y doblar rodillas al Padre. Tienes que ir y humillarte delante del Padre y decirle, y no, que no se haga lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad, ¿verdad? El primer paso para que un creyente caiga en pecado es la falsa confianza en su propio poder, que él puede. Al igual que los discípulos en el monte, ¿verdad? Estaban muy seguros que nunca iban a abandonar a Cristo y sin embargo vemos que lo hicieron, ¿verdad? Y después de esa confianza, hermanos, viene el sueño. Y el sueño representa esa indiferencia hacia el mal, la falta de vigilancia moral y espiritual. Un creyente que duerme tiene poca preocupación por lo que lee, por lo que escucha, incluso si se trata claramente de algo que es antibíblico. El tercer paso, hermanos, es la tentación. Y la tentación es el sistema de Satanás que está siempre listo para ponernos en el camino a todo creyente. Y así como con Jesús, la tentación apela a nuestros derechos personales y exige rebelarse contra Dios. ¿Y cómo termina esto? Pues en pecado, porque es inevitable que un creyente que espiritualmente está muy confiado en sí mismo, que es indiferente al pecado y que no busca ayuda en el Señor, caiga en pecado. Ninguna persona tiene en su interior la capacidad de resistir a Satanás por sí mismo y evitar el pecado. ¿Y cómo termina esto, hermano? En desastre. Así como la tentación que no se resiste en el poder de Dios siempre conduce al pecado, el pecado que no se confiesa y no se limpia lleva a una tragedia espiritual. Y este es el patrón, hermanos, que los discípulos siguieron esa última noche en la vida terrenal de Jesús. Y es el patrón de todo creyente que no depende por completo del Señor. Pero también este pasaje, hermanos, tiene el patrón hacia la victoria espiritual y que lo ejemplificó Jesús. El camino de la victoria en lugar de la derrota es tener confianza plena en Dios y no en nosotros mismos. Es estar vigilantes y en lugar de ser espiritualmente indiferentes. Y es tener capacidad para resistir la tentación en el poder de Dios y no en el nuestro. Y la decisión de aferrarnos a la obediencia, a hacer la voluntad del Padre y no a la nuestra. Y bueno, hermanos, pues yo termino con este pasaje y me gustaría que oráramos, por favor. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por tu palabra, mi Dios. Sin lugar a dudas, Señor, este pasaje, Señor, es muy duro, Padre. Es difícil cuando yo lo estaba estudiando, Señor, es muy difícil, Padre, de leer, mi Señor. Yo entiendo, Señor, que para estos discípulos que se durmieron ha de haber sido una lección, Señor, muy dura cuando se dieron cuenta que tenían que haber orado y tenían que haber velado, Señor. Sin embargo, mi Dios, gracias porque en este tiempo tú nos dejas tu instrucción, Señor, y tú nos enseñas, Padre, que en todo momento, Señor, podemos ir al Padre
y podemos humillarnos delante de Él y en sometimiento y con un corazón verdaderamente dispuesto, Señor, dejar ahí toda nuestra tristeza, todo nuestro dolor, Señor, y que por medio de ti y a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos darás el poder, Señor, para poder enfrentar lo que se venga, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, está tan viva, Señor, tan vigente para nuestros días, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser responsables espiritualmente, Señor, a no olvidar nuestra vida devocional, Señor. Que no seamos, Señor, cristianos que no oran, Padre, porque no podemos llevar nuestra vida de fe, Señor, si no estamos en completa dependencia a ti, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, nos conmueva, nos transforme, Señor. Y si hemos dejado, Señor, quizá esa práctica de orar, Señor, nos hemos confiado, Padre, y hemos dejado la oración, yo te ruego, Señor, que en esta misma noche, Señor, regresemos a ti, Padre, humillado, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a obedecerte, Padre, y buscar, Señor, tu presencia, tu fortaleza, Señor, y tu guianza en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Padre, sé tú con cada uno de mis hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Amén, Bendiciones. bendiciones, Jazz. Muchas gracias, pastor. Bendiciones, linda noche a todos.